SIG, Sistema Interactivo de Juego. Cuestiones previas a tener en cuenta. Antes de exponer en qué consiste el SIG, debemos hacer una pequeña introducción a fin de determinar cuál es la filosofía y finalidad de esta actividad deportivo-lúdica, y para ello debemos tener en cuenta si la actividad se realiza en un gimnasio o en la vivienda. Gimnasio. Muchas de las personas que se asocian a un gimnasio no lo hacen para hacer deporte, sino para mantenerse en forma y por motivos de salud, o dicho con otras palabras, mantener una condición física saludable, lo que significa que el deporte que practican es la herramienta para mantenerse en forma y no el fin en sí mismo. Por lo tanto, hoy en día, reducir la actividad física que se practica en un gimnasio únicamente a la idea de que es la actividad física que nos gusta practicar es una visión muy limitada y pobre de la función que desempeñan los gimnasios actualmente. Por este motivo debemos tener en cuenta otras consideraciones que influyen mucho a la hora de asociarse y permanecer en un gimnasio. Así, por ejemplo, si la persona además también quiere relacionarse, buscará actividades deportivas de grupo, fútbol sala, baloncesto, etc. Si la persona no dispone de tiempo, buscará actividades deportivas que pueda practicar en aquellos momentos que tenga un tiempo libre y sin necesidad de adaptarse a los tiempos de otras personas, bicicleta estática, cinta de correr, etc. Aquí es de destacar lo siguiente. Desde el punto de vista económico, a la persona le saldría más a cuenta comprar una bicicleta estática o una cinta de correr, en vez de hacerse socio de un gimnasio. Además, desde el punto de vista práctico, sería más cómodo practicar estas actividades físicas en la propia casa, ahorraría tiempo y más cómodo. Sin embargo, la gente se asocia a un gimnasio, ¿por qué? Para desconectar, sentir la compañía de otras personas, relacionarse, etc. Resumiendo, y esto es lo importante y lo que aquí se quiere destacar, asociarse a un gimnasio y la actividad que se practica no suele ser el fin que se persigue, sino el medio que se utiliza para mantenerse en forma y relacionarse. Pues bien, el SIG está especialmente concebido y diseñado para esta nueva realidad social de mantenerse en forma, relacionarse y constancia en la actividad, permanencia en el gimnasio. Vivienda. Los niños actualmente no pueden jugar solos en la calle, motivo por el cual pasan mucho tiempo en casa. Y tanto los jóvenes como los niños, del tiempo que están en casa, dedican una buena parte de ese tiempo para los videojuegos, y el ejercicio físico que hacen es mínimo. Pues bien, el SIG permite hacer ejercicio físico al tiempo que se está jugando con los videojuegos, pero además permite participar en el juego en igualdad de condiciones a distintos miembros de la familia, por ejemplo, abuelos y nietos, y de esta forma romper el aislamiento que muchas veces provocan los videojuegos entre los miembros de la familia. En la práctica esto significa actividad física y relaciones familiares, relaciones sociales. Como puede constatarse, tanto en el gimnasio como en la vivienda, la filosofía del SIG es la misma. ¿Qué es el SIG? Lo primero que conviene determinar es qué es el SIG. Es un sistema que permite hacer ejercicio físico y al mismo tiempo divertirse jugando, o si se prefiere, es una manera entretenida de mantenerse en forma. Es un sistema que se puede utilizar con cualquier plataforma de videojuegos existente en el mercado. Personaliza el videojuego a las condiciones fisiológicas de cada jugador. Además, permite introducir, tener en consideración en el videojuego parámetros externos al videojuego a fin de personalizar la actividad física. La clave de este sistema está en el panel de control, que permite la personalización de la actividad física
con cada persona. Es decir, el panel de control permite adaptar el videojuego y el soporte físico donde se realiza la actividad física, en este caso una bicicleta estática, a las condiciones físicas y fisiológicas de cada persona. Aquí se utiliza una bicicleta estática por considerar que es el dispositivo que mejor se adapta a este sistema y a todo tipo de personas, pero la idea es susceptible de aplicarse a cualquier otro dispositivo que lo permita. ¿Cómo funciona el sistema? Primero, bicicleta estática. Podemos decir que es una bicicleta estática normal. A modo de ejemplo, ver figuras 1 y 2. La figura 1 es el modelo para utilizar en casa. Como pantalla se utilizaría el televisor o el monitor del ordenador. La figura 2 es el modelo para utilizar en los gimnasios, con su correspondiente pantalla. Ahora bien, además tiene que tener una serie de características y peculiaridades que le permitan interactuar con el sistema. Así, a modo de ejemplo y con carácter meramente descriptivo, diremos: las empuñaduras rotan, 2 empuñaduras. Figura 3, referencia 1. Al lado de cada empuñadura hay un botón para ser pulsado por el pulgar, 2 botones. Figura 3, referencia 2. Delante de cada empuñadura hay una palanca, 2 palancas en total. Los frenos de una bicicleta clásica. Figura 2, referencia 3. El manillar gira a derecha e izquierda. Figura 3, referencia 4. El pedaleo determina la velocidad. Figura 4, referencia 5, etcétera, etcétera. Debemos dejar constancia de que una cosa son las distintas acciones que se pueden hacer y otra cosa muy distinta son las funciones que cada acción genera. Así, lo que he denominado palanca delante de la empuñadura, los frenos de una bicicleta clásica, al ser una bicicleta estática, con que una de las palancas haga de freno, la otra puede realizar otra función. Nota: se denomina acción a cualquier actividad física. Así, el pedaleo es una acción, girar el manillar es otra acción, pulsar un botón es otra acción, etc. Segundo, panel de control. Toda bicicleta estática tiene que tener su correspondiente panel de control. Figuras 5 y 6, referencia 6. Lo que permite el panel de control es la interacción entre persona, bicicleta y videojuego. De esta forma, la actividad física que hacemos en la bicicleta interactúa con el videojuego. La forma de interacción que permite el panel de control es múltiple. Por un lado, establece la relación entre persona y bicicleta. Esto se explica más adelante. Por otro lado, los parámetros de la relación persona-bicicleta, al tiempo que los transmite, los equipara a los parámetros del videojuego. Dicho con otras palabras, los parámetros que la persona desarrolla en la bicicleta, el panel de control los recibe y transmite al PC o videoconsola, adaptados a los parámetros del videojuego. Esto se explica mejor más adelante. Pero además, el panel de control permite introducir en el videojuego o tener en cuenta otros parámetros para adaptar el videojuego a las peculiaridades fisiológicas de cada persona. La conexión entre el panel de control y el PC o videoconsola puede ser mediante cable o bien de forma inalámbrica. Tercero, ¿cómo interactúa? Para una mejor comprensión de cómo interactúa este sistema, partiremos de un supuesto práctico. Supongamos que queremos jugar con el típico juego de carreras de coches. Nota: para hacer más sencilla la comprensión, en el juego participa un único jugador y las funciones que se aplican son las mínimas. Lo primero que tenemos que hacer es montar en la bicicleta e identificarnos en el panel de control. Aquí debemos indicar que, aunque el sistema es el mismo, pueden existir pequeñas diferencias entre la práctica de esta actividad en casa o en un gimnasio. Así, en casa utilizaremos como pantalla bien el monitor del PC o el televisor. En un gimnasio lo normal es que cada bicicleta tenga su propia pantalla, figura 7, referencia 7, sin perjuicio de que pueda existir una pantalla grande para que puedan ver el desarrollo del juego otras personas. En casa, nuestros parámetros se guardan en el panel de control.
En el gimnasio, los parámetros de cada persona están en la computadora central del gimnasio y, al identificarnos en el panel de control, la computadora central envía nuestros parámetros al panel de control, todo lo demás igual. Después iniciamos el juego. Partimos de la base de que no es la primera vez que jugamos y ya constan en el sistema todos nuestros parámetros. En la pantalla se ve el circuito de carreras y la luz de salida está en rojo. Pasando unos segundos se pone en verde e inicia la carrera. En ese momento nos ponemos a pedalear y el coche se pone en marcha. No podemos pedalear antes de que la luz se ponga en verde, pues ello acarrea su correspondiente sanción que dependerá de cada videojuego. Al mismo tiempo, rotamos una de las empuñaduras de la bicicleta para ir cambiando de marchas y así el coche va aumentando la velocidad. Giramos el manillar y el coche mueve el volante en la misma dirección. Con esta maniobra adelantamos a otro coche. Se nos cruza un coche y para no chocar tenemos que frenar. Para ello presionamos la palanca de freno de la bicicleta, con lo cual se frenan los rodamientos de la bicicleta y vamos más despacio, lo que significa que nuestro coche de carreras disminuye la velocidad en la misma proporción. Continuamos con la carrera hasta llegar a la meta. Cuarto. A. La pieza clave de este sistema interactivo es el panel de control, que permite personalizar el videojuego a las peculiaridades de cada usuario. Ello permitirá que puedan participar en igualdad de condiciones personas con cualidades físicas y fisiológicas muy diferentes, gente joven, gente mayor, personas con movilidad reducida, etc. B. La mejor forma de entender esto de personalizar el juego es con un ejemplo sencillo. Supongamos que compiten dos personas con cualidades físicas y fisiológicas muy diferentes. Jugador 1. Cualidades físicas y fisiológicas óptimas. Jugador 2. Cualidades físicas y fisiológicas limitadas. Persona mayor. Problemas de movilidad, etc. Cabría pensar que la competición carece de interés, pues el jugador 2 está en desventaja en relación con el jugador 1, pero ello no es así, gracias al panel de control. Efectivamente, supongamos que, pedaleando, el jugador 1 alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y el jugador 2 alcanza una velocidad máxima de 15 km/h. Y los coches de carreras alcanzan una velocidad máxima de 300 km/h. Pues bien, una vez que el jugador 1 tiene personalizados sus datos, lo que hace el panel de control es establecer la equivalencia de su velocidad de 0 a 45 km/h con la velocidad de los coches de carreras de 0 a 300 km/h. De forma que cuando el jugador 1 pedalee a 45 km/h, su coche de competición alcanza la velocidad de 300 km/h. Lo mismo ocurre con el jugador 2, que cuando pedalea a 15 km/h, su coche de competición alcanza la velocidad de 300 km/h. Lógicamente, la velocidad que alcanza el coche de competición en cada momento es proporcionalmente equivalente a la velocidad real que alcanza el jugador en la bicicleta estática. C. Uno puede pensar que para engañar en el juego y así tener más posibilidades de ganar, se pueden establecer perfiles más bajos que los reales. Por ejemplo, el jugador 1 establece su velocidad máxima en 35 km/h cuando alcanza los 45 km/h. Pero ello tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser múltiples dependiendo del videojuego. Por ejemplo, salirse de la pista, con lo cual pierde tiempo. Se puede quemar el motor por pasarse de revoluciones, con lo cual pierde esa carrera y pierde puntos en la competición, e incluso puede tener un accidente fatal por exceso de velocidad, con lo cual queda eliminado de la competición. D. Como podemos constatar, al personalizar el juego, cada jugador desarrolla el ejercicio físico que le permiten sus facultades y que es saludable para su salud. Y de esta forma tan simple y saludable, el ejercicio físico interactúa plenamente en el juego. Considero que con este sencillo ejemplo queda perfectamente claro qué se entiende por personalizar el juego.
Componentes que lo integran. Como se indicó al principio, los componentes que lo integran son panel de control y bicicleta estática para videojuegos. Nada impide que se pueda aplicar a otro soporte. Bicicleta estática para videojuegos. La bicicleta estática para videojuegos es el soporte donde se hace el ejercicio físico. Como su nombre indica, se trata de una bicicleta estática con determinadas características y para ello, además de pedalear, tiene que permitir determinadas acciones que interactúen con el videojuego. Así, tal como ya se indicó y a modo de ejemplo podemos decir rotar las empuñaduras, los frenos, el giro del manillar, pulsadores, etc. Además, la bicicleta estática tiene que tener el pertinente soporte para el panel de control. Reiteramos, esta relación no tiene carácter enumerativo, sino meramente descriptivo y nunca limitativo. Es a modo de ejemplo. Panel de control. El panel de control controla todas las acciones de la bicicleta estática y es el alma del sistema. El panel de control desempeña tres funciones básicas. Establece la relación entre jugador y la bicicleta. Controla los parámetros de la bicicleta y demás accesorios. Transmite los datos a la videoconsola de tal forma que establece una interrelación entre el jugador y el videojuego. Establece la relación entre el jugador y la bicicleta. Esto ya se expuso anteriormente cuando se dijo que el panel de control personaliza el juego. Lógicamente, una vez establecidos los parámetros de cada jugador, estos quedan memorizados y se aplican a los distintos juegos. Aquí debemos tener en cuenta si el sistema opera en una vivienda o en un gimnasio. En la vivienda, los parámetros de cada jugador quedan memorizados en el panel de control. En el gimnasio, los parámetros de cada jugador quedan memorizados en la computadora central del gimnasio. Esto significa que el panel de control que se utiliza en los gimnasios puede ser más simple que el que se utiliza en una vivienda, ya que determinadas funciones se realizan en la computadora central del gimnasio. Un panel de control menos sofisticado permitiría un abaratamiento en la equipación de un gimnasio, respetando todas las características del sistema. Además, el sistema permite tener en consideración parámetros propios de cada jugador y que no forman parte del videojuego, pero pueden interactuar con el juego. Así, a modo de ejemplo, pulsómetro, consumo de calorías, tensión arterial, etc. En resumen, al relacionar el jugador con la bicicleta estática, lo que hace el panel de control es personalizar las distintas acciones que se ejecutan en la bicicleta a las capacidades del jugador. Si el jugador es diestro o zurdo, si tiene movilidad reducida, se pueden determinar ángulos de giro menores que los que permite la bicicleta. Por ejemplo, el giro del manillar, el giro de las empuñaduras, etc. De esta forma es suficiente un pequeño giro. Este sistema, en determinados supuestos, se podría utilizar como una forma entretenida de rehabilitación. Si la persona es diabética, tiene en consideración el grado de azúcar en sangre, etc. Controla los parámetros de la bicicleta y accesorios. El panel de control controla todos los parámetros de la bicicleta y accesorios. Así, por ejemplo, controla la velocidad del pedaleo, controla las rotaciones de las empuñaduras, controla los frenos, controla el giro del manillar, controla los pulsadores, etc. También controla parámetros externos, como puede ser un pulsómetro, medidor de calorías, tensión arterial, etc. La mejor forma de ver cómo el panel de control controla estos parámetros externos y los hace interactuar con el videojuego es con un ejemplo práctico. Si aumentan las pulsaciones de un usuario más de lo que su salud le permite, deberá bajar su ritmo de pedaleo,
pues cuanto más supere las pulsaciones permitidas, el panel de control irá disminuyendo la velocidad, aunque el jugador pedalee más rápido y alcance en la bicicleta mayor velocidad. En resumen, lo que hace el panel de control con todos estos parámetros es adaptarlos a los parámetros del juego, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada usuario. Transmite los datos a la videoconsola o PC e integra al jugador en el juego. Efectivamente, el panel de control transmite los datos de todas las acciones que hacemos al videojuego, pero los transmite de una forma muy especial, adaptando dichos valores a los parámetros del juego. Recordemos el ejemplo del jugador 1, que con una velocidad real de 0 a 45 km/h se transforma en una velocidad de 0 a 300 km/h en el videojuego. Y es esta peculiaridad la que integra al jugador en el videojuego, pues además de jugar con la vista, observando lo que aparece en pantalla, jugar con las piernas pedaleando, con los brazos girando el manillar, con la mano rotando las empuñaduras, con los dedos frenando, pulsando, etc., lo hace equiparando los parámetros de cada persona a los parámetros del videojuego. ¿Qué es el panel de control? Se expuso cuál es la función del panel de control, pero no se ha dicho qué es en sí el panel de control. El panel de control puede decirse que es una computadora simple, similar a una tablet, con varios puertos de entrada-salida y que permite actualizaciones de programación para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Como se ha dicho, el panel de control recibe la información de todas las acciones de la bicicleta estática y periféricos, la procesa y la envía a la videoconsola o PC. El panel de control envía la información a la videoconsola o PC, adaptada a las distintas plataformas de juego, lo que permite que un mismo panel de control sirva para las distintas plataformas de juegos y sus juegos. Ventajas de este sistema. Como sistema para mantenerse en forma, el SIG tiene múltiples ventajas, muchas de las cuales ya se deducen de todo lo expuesto, pero no está de más hacer aquí una exposición generalizada de alguna de estas ventajas. En primer lugar, debemos decir que el SIG se puede aplicar prácticamente a todo tipo de videojuegos de carreras, de coches, de motos, de caballos, barcos, ciclismo, atletismo, patinaje de velocidad, etc. Pero también se puede aplicar a otros muchos videojuegos donde la velocidad es una parte esencial del juego: aviones de combate, fútbol, hockey sobre hielo o patines, batallas estelares, etc. Todo ello significa que el SIG se ajusta a los múltiples gustos de los usuarios. En segundo lugar, el SIG es una manera saludable y entretenida de mantenerse en forma en todas las edades, al respetar las cualidades fisiológicas de cada persona. Así, por ejemplo, si es diestro o zurdo. Si tiene la movilidad reducida, se ajusta el sistema a sus posibilidades de movimiento y, en su caso, puede ser un método complementario en la rehabilitación física de una persona. En tercer lugar, el SIG permite que puedan interactuar en el juego parámetros externos al videojuego o tenerlos en consideración, en atención a las peculiaridades fisiológicas de cada persona, lo que da a este sistema una nueva dimensión sumamente saludable. Así, por ejemplo, un pulsómetro para tener en cuenta el ritmo cardíaco, un medidor de consumo de calorías, tensión arterial, un medidor de azúcar en la sangre para personas diabéticas, autocontrol de niños hiperactivos, etc. Pero tal como evoluciona la técnica, seguro que poco a poco irán surgiendo nuevas y saludables aplicaciones que en estos momentos ni siquiera son imaginables. En cuarto lugar, el SIG en casa. El SIG tiene diversas ventajas en casa. No hace ruido ni molesta a los vecinos con saltos.
evita el sedentarismo en niños y jóvenes que se pasan horas con los videojuegos. Se puede jugar solo o con otras personas. Permite a los padres e hijos, nietos y abuelos participar en los videojuegos sin que implique diferencias entre ellos. En quinto lugar, el SIG en los gimnasios. El SIG en los gimnasios cumplimenta muchas facetas y será cada gimnasio el que desarrolle aquellas actividades que considere de mayor interés. Efectivamente, desde el punto de vista deportivo, es una manera entretenida para que la persona esté en forma. Desde el punto de vista social, se puede utilizar como método para conseguir una mayor fidelidad, constancia y participación de los socios. Efectivamente, con el SIG, el socio puede hacer ejercicio solo. Si hay más socios y quiere, puede hacer ejercicio compartiendo la actividad con otro u otros socios. El gimnasio también puede organizar competiciones entre los socios a los distintos videojuegos que tenga, carrera de coches, aviones de combate, batalla estelar, etc. Competiciones que aumentan la relación social entre todos los socios, de diversas edades y condiciones físicas. Fomenta la identidad de club entre los socios y aumenta la fidelidad al gimnasio, pues sin dejar de ser gimnasio adquiere la condición de club donde la gente se relaciona y donde las competiciones se pueden seguir desde la cafetería del gimnasio mediante pantallas grandes de televisión. En sexto lugar, un dato a tener en cuenta. El auge de este tipo de videojuegos es de la década de los 90, lo que significa que esos jóvenes de antaño ahora están entre los 30 y 45 años, que es la época en la cual el mantenerse en forma entra a formar parte de las prioridades de la persona, tanto para estar bien físicamente como por motivos de salud, lo que significa que psicológicamente se dan las premisas psicológicas para una buena predisposición a aceptar y participar en este tipo de actividades, pues forman parte de los momentos más vitales de su vida. Con el deseo de que el tema tratado en este vídeo haya sido de su interés y que ello sirva de inspiración para alcanzar nuevas metas, se despide de ustedes J.F. Manso.